8:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestra siguientes invitados, la doctora Ruth Hidalgo de la Corporación Participación Ciudadana, Arturo Moscoso, académico y analista político, y el doctor Gabriel Hidalgo, politólogo y catedrático. Bienvenidos. Les convocamos para analizar. El país está abocado de nuevo a un proceso electoral para las elecciones seccionales de febrero del 2023. Al menos en el caso de Quito ya comienza a proliferar el número de aspirantes a la alcaldía. Y lo grave es que uno quisiera identificar de qué movimiento político vienen auspiciados. Se lanzan a la palestra política y luego escogen el auspiciante, es decir, algo inadmisible. Aquí no hay solidez en la presentación de un plan de trabajo, de una acción comunitaria, sino la aspiración personal de un candidato que espera conseguir un movimiento que lo respalde para poder inscribir esa candidatura. Doctora Ruth Hidalgo, ¿cómo enfrentar este nuevo desafío de las elecciones seccionales, en el caso de Quito, la elección de alcaldía y prefectura de Pichincha? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Qué gusto escucharle y qué gusto estar compartiendo este espacio con Arturo y con Gabriel, mis buenos amigos. Bueno, en primer lugar, quisiera comentar algo, y yo creo que lo que estamos viviendo en este momento a la luz de las candidaturas a la alcaldía y prefectura y demás dignidades locales del próximo 2023, habla justamente de lo que nosotros hemos venido insistiendo desde hace tiempo. Es decir, una debilidad de partidos, movimientos políticos, un sinnúmero de movimientos y partidos que no ayuda al fortalecimiento de la democracia, pero tampoco ayuda, y también ayuda, por supuesto, a esta dispersión, pero sobre todo también a esta proliferación de partidos que se alquilan, partidos que están a la carta, partidos que están a disposición de todo aquel que quiera lanzarse, y que independientemente de lo que ellos representan, es decir, usted no ve un montón de partidos y movimientos que tienen una ideología definida, que cada uno tiene una visión política, un ideario que usted pueda identificarlos, tiene tal ideario, este otro que se llama de tal forma, tiene esta otra forma de pensamiento. No, simplemente son nombres que están ahí enlistados como listos para que cualquiera que tuviera una intención de candidatizarse a lo que fuera pueda hacer uso de ellos. Eso habla, yo digo, de un problema de fondo, ¿no es cierto? Lo que acabo de mencionar es un problema de lo que estamos viendo, pero el problema de fondo, Miguel, es la proliferación de partidos, la debilidad y la falta de representación también, y la crisis de representatividad de los partidos movimientos. Tanto así que usted, por ejemplo, ha visto y estamos asistiendo a la realidad de que existen muchos candidatos sin partido. Es decir, hablamos de varios candidatos y de esto no se salva ni la derecha, ni la izquierda, ni la centroizquierda, ni la centroderecha. Es decir, esto es un fenómeno que se está produciendo a nivel nacional y que no tiene nada que ver con la ideología ni la forma de pensamiento, sino es un statu quo político que se ha establecido a la luz de esta debilidad de los partidos y del ejercicio de la política. Entonces, tenemos varios candidatos que dicen que tienen respaldos, ¿no es cierto?, supuestamente, digamos, supuestos de respaldos en varios partidos y movimientos. Sin embargo, todavía no terminan de cuajar las candidaturas, porque lo que están haciendo es bien tomando esta lista, ¿no es cierto?, esta lista que está en el mostrador de los partidos políticos, hablando con cada uno de los dueños de los partidos, y quiero recalcar con eso lo que acaba de mencionar, dueños de partidos, y entonces promoviendo sus candidaturas así. Pero también, nuevamente, lo de fondo, ¿qué sucede? Lo de fondo es, obviamente, una situación que nada tiene que ver con lo que necesita el país y con lo que necesitamos los ecuatorianos en estos momentos tan complicados, sobre todo en lo que tiene que ver con Quito, para elegir una persona que está en la capacidad de poder solucionar todos los problemas que son técnicos, pero que también definitivamente son políticos, a la luz de que la ciudad de Quito es la capital del Ecuador. De manera que esa es la realidad que estamos afrontando. Dentro de ese proceso y ese mare magnum de partidos y movimientos,
También ha habido una proliferación de candidaturas. Sin embargo, como usted sabe, nosotros venimos trabajando desde hace más de 6 meses, de todas maneras en unidad, en un proceso de que ojalá esa multiplicidad de candidaturas también logre en determinado momento sentarse a conversar y poder tener hasta el final de este año, o cuando ya sea el momento de inscribir las candidaturas, una sola candidatura por tendencia. Y yo creo que más allá de lo que acabamos de mencionar, si se logra eso, tener una o dos candidaturas por tendencia máximo en contraposición de lo que tuvimos la última vez, 8 o 12 candidatos a la alcaldía, de alguna manera podríamos ir avanzando. De todas formas, en el fondo de la taza, como digo yo, en el fondo del vaso queda lo que está por hacer y que es evidente y que ya no va más. Necesitamos un nuevo sistema de partidos. El sistema de partidos vigente no da más. No podemos tener ese sinnúmero de partidos, movimientos. Eso nos está debilitando y además está promoviendo malas prácticas políticas de partidos a la carta, de alquiler y sobre todo partidos que se activan en el momento de las elecciones para ofrecer al mejor postor su nombre y su número. Doctora Rudy Hidalgo, esa reforma tan necesaria que lastimosamente no vemos que llega, no habrá cómo, dado los tiempos para las próximas elecciones. Ojalá para el 2025 se pudiera aprobar esa reducción, entre otras cosas, de tanto movimiento político, pero en la práctica vamos a ver de nuevo a candidatos como uno que fue destituido. O sea, fue destituido, vuelve sin ningún tipo de sanción. Otro que tuvo presuntas vinculaciones. Ya nos olvidamos de tanto caso de corrupción, la venta del Hotel Quito. Es decir, volvemos a la exposición de los mismos candidatos en condiciones similares, doctor Hidalgo. Lo que estamos volviendo a ver en esta ocasión, desafortunadamente, es también que en política, y sobre todo en política, se juega al tema de la impunidad, ¿verdad? Entonces pasa un tiempo y quienes fueron removidos por un proceso legal piensan que pueden sin ningún problema volver a concursar en los procesos electorales. Eso habla nuevamente de lo que acaba de mencionar, un debilitamiento del ejercicio de la política y sobre todo también de que los partidos movimientos que deberían existir, los partidos movimientos fuertes, estructurados hacia adentro, no han trabajado tampoco por generar y promover nuevas candidaturas y nuevos cuadros. Es decir, puede ser que haya 200, 300 partidos, movimientos políticos que no sabemos dónde están ni quiénes son, que se activan, pero también es cierto que a nivel nacional sí existen al menos unos 2, 3 o 4 partidos y movimientos que se conoce, que están presentes en la asamblea y que de alguna manera tienen una visión nacional, que es obvio que no han trabajado tampoco desde sus bases y desde sus estructuras, a sabiendas que en el 2023 ya se sabía que iba a haber una elección. Por lo tanto, era obligación de ellos en seguir trabajando durante estos 4 años, digamos, precedentes, en formar cuadros, en estructurar nuevas personas o nuevas candidaturas, tener procesos internos válidos de formación política, mujeres, jóvenes. Fíjese usted que se aprueba la ley, la nueva reforma al Código de Democracia, que es también un reto para los partidos y movimientos en este contexto local, porque sabe usted perfectamente que hay que tener 30% de mujeres encabezando listas y además 15% de jóvenes. Eso ya era un reto del cual tenían que venir trabajando al menos los partidos grandes, estructurales, de proyección nacional, y es evidente que no lo han hecho, puesto que hasta ahora no tienen sus candidaturas, y eso justamente ha sido esta falta de liderazgo, esta falta de trabajo, ha sido una de las razones por las cuales gente que a veces no está calificada y que ha sido inclusive removida a través de procesos legales, piensa que puede tranquilamente volver a lanzarse, y que además ellos sí trabajando, han venido trabajando durante todo el año en visita a los barrios, visitando los espacios donde ellos saben que pueden tener mayoría de votos, de manera que estamos ante el escenario lamentable de que la política está carente de ética, el ejercicio de la política carece de ética, pero allí también nos toca a los ciudadanos un rol de no aceptar, si es que los partidos y movimientos nos proponen personas cuestionables y cuestionadas, no aceptarlas y evitar votar por esa persona. Yo creo que en esta ocasión, para el 2023,
Va a tocar trabajar muchísimo más en el empoderamiento ciudadano para que la ciudadanía sea la que reaccione en base a estos perfiles que no convienen que vayan a estar en la ciudad de Quito liderando. Pero el trabajo es bastante duro, Miguel, y estamos viendo este tema lamentable, la impunidad frente a aquellas personas que a pesar de tener procesos judiciales piensan que pueden volver a candidatizarse. Ese peligro de generar la visión de impunidad en la política así tan abiertamente es bastante peligrosa desde mi punto de vista. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso, analista y académico. Como bien decía la doctora Rudy Hidalgo, de Participación Ciudadana y decana en la UDLA, doctor Moscoso, ¿cómo enfrentar este nuevo desafío en estas condiciones, nuevas elecciones con proliferación de candidatos? Y no solo eso, los mismos candidatos que ya participaron, que llegaron deslegitimados con 20-21%, dada la estructura político-electoral que seguimos viviendo en el Ecuador sin ningún cambio. Simplemente esto no deslegitima y pone en desafío a urbes tan importantes como la capital Quito. Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a la audiencia y en especial a los buenos amigos Rudy y Gabriel. Realmente lo que estamos viendo es justamente la muestra del sistema de partidos desastroso que tenemos, ¿no? Un sistema de partidos en donde en realidad no existen partidos de verdad, ¿no? Existen simplemente vehículos electorales para llevar a candidaturas a intentar lograr un triunfo en las elecciones seccionales, pero que no se conduele con ningún tipo de programa político o ninguna ideología, ¿no? Es loable el esfuerzo de Participación Ciudadana en intentar lograr una unión por tendencias, pero el problema es que la ideología aquí no parece que queda de lado, ¿no? Tenemos un ejemplo de Pedro Freile, que ha firmado una carta con Vox, un partido de extrema derecha en España, y que está postulándose por el Partido Socialista, ¿no? O sea, una contradicción ideológica, pues, absoluta, ¿no? Entonces eso nos da un poco la medida de cómo el sistema de partidos no es ideológico y tampoco es programático, ¿no? Porque no sabemos qué tipo de programas tienen, qué es lo que proponen para Quito. No hemos escuchado propuestas de nadie, ¿no? Y pues claro, esto nos deja este escenario de fragmentación en donde además lo que se necesita para ganar, el porcentaje de votación que se necesita para ganar es muy poco, ¿no? Entonces todos sienten que podrían lograrlo, ¿no? Pero como ha señalado Rudy, como tú también has señalado, Miguel, esto le resta legitimidad a quien gane, ¿no? Un candidato que gane con poco apoyo, simplemente va a tener mucho más difícil la gobernanza en la ciudad, ¿no? Eso ya lo vimos en la alcaldía de Jorge Yunda, que ganó con apenas del 20 y algo por ciento, y que pues vimos cómo terminó, ¿no? Además de todos los escándalos de corrupción y la impunidad que persiguen, que también ha mencionado Rudy, tú también, Miguel. Y tenemos... Dime, Miguel, ¿me ibas a preguntar algo? No, por favor, continúa, Artur. No, entonces, y otra cosa que hay que considerar es que el sistema que tenemos ahora de asignación de escaños en el Consejo Provincial es Webster. Y Webster es un sistema que es más proporcional que DON, y que en este caso en particular lo que va a generar frente a este enorme enorme número de agrupaciones políticas que pretenden participar en las elecciones seccionales es un consejo provincial, un consejo municipal fragmentado, ¿no? En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, ya vimos la fragmentación que tuvo este consejo, lo que genera ingobernabilidad y bloqueo en las iniciativas del alcalde. Y esto se va a repetir, ¿no? Esto se va a repetir probablemente en las próximas elecciones, nuevamente teniendo un consejo fragmentado, un consejo en donde sea difícil llegar a consensos y en donde justamente la ciudad y los que habitamos en la ciudad vamos a ser los perjudicados, ¿no?
Bienvenido al doctor Gabriel Hidalgo, politólogo académico. ¿Cómo ve este panorama en Quito? ¿Vamos a lo mismo, proliferación de candidatos, primero los candidatos y luego el auspicio de los movimientos, es decir, el mismo descalabro de esta distorsión de la práctica de la política ecuatoriana, candidatos que fueron sancionados, castigados, incluso con la destitución, que vuelven tranquilamente como si aquí no hubiese pasado nada debido a la impunidad que reina en el Ecuador? Gabriel, buen día. Buenos días, Miguel. Sí, ¿se me escucha, Miguel? Sí, por favor, está al aire. Bueno, buenos días, Miguel, gracias por la invitación, buenos días a la audiencia de Radio Democracia. Y también me complace compartir con los buenos amigos Ruth y Arturo. Bueno, yo quiero complementar algunas de las cosas que han dicho mis colegas, especialmente porque nos enfrentamos a una coyuntura en la cual podría repetirse los dos elementos que acaba de mencionar Arturo. Es decir, un alcalde elegido con alrededor del 20% de los votos y un consejo metropolitano fragmentado. ¿Y qué es lo que cuenta la historia con respecto a esto? Que más o menos el voto se concentraba en Quito entre el 80 y el 90%, a veces tal vez un poco menos, pero más o menos esa es la tendencia entre los dos primeros candidatos con mayores votaciones. Esto es muy importante de mencionar porque esta tendencia se modifica en la última elección, en la del 2019. En esa última elección hubo 4 candidatos que concentraron el 85% de los votos y se produjo un fenómeno muy interesante. Por eso es que Jorge Yunda gana con un poco más del 21%. Y los 3 siguientes candidatos empatan entre el 17 y el 18% de los votos. ¿Qué es lo que pasó antes? Antes Rodas ganó con el 50% y le seguía con el 40%. Mauricio Rodas y le seguía Augusto Barrera con el 40%. Esto es lo que siempre ocurría. Entonces, que haya muchos o pocos candidatos no modifiquen absolutamente nada. No modifiquen nada. Me parece que es una maniobra del populismo autoritario. Yo le quiero decir el correísmo, pero el correísmo no lo inventó Correa. El populismo autoritario existe mucho antes de que existiera un Correa y existirá aún después si seguimos teniendo, como dice Ruth, instituciones blandas, partidos flexibles, desideologizados, sin militancias, y como decía Arturo, son vehículos para conseguir el poder. Va a seguir habiendo populismo porque el populismo se instala. El populismo no es bailar y cantar en una tarima e insultar, como hacía Correa, como hacía Bucaram, como hizo este fin de semana este candidato por Centro Democrático, que ya se me Vanegas. Tengo que decirlo porque es repugnante. Yo cuando voy por la calle, las chicas se bajan el calzón. Así dijo. Dijo de otra forma incluso más grosera, más repugnante. Eso no es populismo. Eso no es populismo, es fracturar la escena electoral entre buenos y malos. Entonces puede haber un populismo, digamos, intelectual, aristocrático. Es decir, aquí estamos los demócratas, allá están los tirapiedras, ¿no? Aquí estamos los indígenas buenos, allá están los ponchos dorados. Aquí está la ciudadanía, allá está la antipatria. Lo que siempre hizo Correa y lo que antes ya hicieron otros. Entonces, ¿cuál es la maniobra del populismo autoritario? Que yo quiero decir ahora correísmo. Porque es lo que está dominando la escena del populismo actualmente. Va a dividir el voto. Entonces, ya hay 3 candidaturas correístas. Una del partido de Rafael Correa y otras 2 afines al correísmo. Estas son la de Jorge Yunda. Voy a empezar, digamos, en el orden que acabo de mencionar. La una es Pavel Muñoz, que viene del partido de Correa, y las otras 2, que son también correístas, son la de Jorge Yunda y la de Luisa Maldonado. ¿Qué va a suceder con esto? En los márgenes, en la última elección del 2009, Yunda gana en los márgenes del Quito urbano, ¿cierto? Y va a intentar repetir la maniobra. ¿Y qué hace entonces con Pavel Muñoz y con Luisa Maldonado? Que se van a dividir los votos del centro norte y del centro
y del sur, con Luisa Maldonado, que es fuerte en esos distritos. ¿Por qué se van a dividir ahí los votos? Porque la maniobra consiste en quitarles a los otros candidatos la posibilidad, cualquiera que estos fueran, quitarles la posibilidad de que puedan conseguir esos votos o disputarlos. Entonces, me parece que ahora hay al menos unos 10 precandidatos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, digamos 10, o 12, digamos 12. Lo que va a pasar es que con esos 3 candidatos ya tenemos una cierta cúspide y va a quedar una cuarta opción. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Va a quedar una cuarta opción. Yo sostengo desde las opciones pluralistas, democráticas, hay que hacer una sola candidatura, una sola. ¿Qué va a pasar con el resto de 10 candidaturas más? Van a sacar el 1%, o sea, no van a sacar nada. No van a sacar nada. Son candidaturas de papel. Estos partidos políticos sin estructura, sin organización, sin militancia, sin plan de gobierno, sin nada, sin nada, van a sacar el 1%. ¿Qué es lo que pasó con el siguiente candidato? Después de, porque de la última elección, primero fue Yunda y luego 3 empataron en el 18%, 17%, que fue Luisa Maldonado, Paco Moncayo y César Montúfar. ¿Qué va a pasar con el siguiente candidato? El siguiente candidato sacó 17%, sacó Montúfar. El siguiente sacó 6%. O sea, tiene 10% de distancia. Es lo que más o menos va a pasar con el siguiente, con la siguiente elección, ¿no? Los 4, 3, 5, no sé cuántos puedan ser, porque esto es completamente impredecible, ¿no? Esos 4, 3, 5, lo que sea. El siguiente va a sacar el 3% y el siguiente el 1%, ¿no? Y de ahí en adelante, esos 10 que la gente dice provocan dispersión. No provocan dispersión, nadie les para bola, nadie les hace caso. Esto es porque no tienen partido político. Aunque fueran buenos, aunque fueran inteligentes, aunque fueran destacados, carismáticos, buenas gentes, guapos, guapas, bien peinados. Eso no importa. Lo importante es que tengan una estructura que los impulse y, como decía Arturo y como también decía Ruth, haya en el fondo de esta estructura un plan de ciudad. Pero no hay, ni siquiera en los candidatos de la cúspide. Ya. Entonces, para terminar, lo que yo propongo como un ciudadano de Quito, es que para la capital, porque recién nos estamos enterando en Quito que así ganan los alcaldes en todo el país. En los 221 municipios, salvo Guayaquil, salvo Cuenca, salvo Quito, en todos los municipios ganan los alcaldes con más o menos el 20%. Ahí no hay ninguna, yo les pido que tengan la bondad de disculpar, pero no hay ilegitimidad. Eso va a volver a pasar. Y si queremos en alcalde, si queremos en Quito un alcalde, que ande con el 20%, con el 25%, con el 30%, porque parece que ya no va a volver a ganar con el 50% como históricamente ganaba. Al menos que gane alguien que no tenga un grillete, que no tenga deudas con la Contraloría, que no esté vinculado con las opciones del populismo autoritario. ¿Y cómo hacer eso entonces? Juntar todas las opciones programáticas, incluso los partidos de papel, todas las opciones programáticas en un solo lugar, donde haya un entendimiento de una ciudad viable, organizada, transparente, e impulsar una sola candidatura. De centro izquierda, de centro derecha, de centro centro, ¿qué importa? Pero que esté comprometida con la ciudad, con los quiteños, con la transparencia y con la democracia, porque si no vamos a tener otra vez un engrilletado administrando los recursos del Estado y tal vez, digamos, el del Estado seccional de Quito, y tal vez duplicando los 10 juicios que ya tiene pendientes por causa, digamos, de sus mañoserías y de su falta de compromiso con la ciudad y con la transparencia. Doctora Ruth Hidalgo, ¿cómo impulsar, como plantea Gabriel Hidalgo, una sola candidatura de sectores sensatos y cómo poner en debate no solo los nombres, ya ni siquiera los movimientos, después buscan quién respalda, sino los planes para una ciudad? En el caso de Quito, un plan que permita venderle al electorado lo que se va a hacer. Sí, algunas reacciones. En primer lugar, me gustaría comentar un poco lo que decía Arturo hace un momento. Yo creo que es importante tomar en cuenta que en esta ocasión la fórmula de asignación de escaños es la fórmula Webster. Y si bien es cierto, Webster favorece, digamos, la participación, pero en términos de gobernabilidad, a veces decrece o promueve un decrecimiento a la gobernabilidad.
porque no nos olvidemos que el alcalde o alcaldesa que llegue a liderar nuestra ciudad y las ciudades del país en general, van a necesitar para poder llevar adelante sus planes o para poder gobernar localmente un consejo, ¿verdad? Un consejo afín o unos concejales que de alguna manera puedan apoyarle su plan de trabajo. Y el problema es que al ser Webster una metodología de asignación de escaños que más bien fragmenta y apoya la fragmentación, eso también va a ser más difícil. Consecuentemente, es mucho, por eso, por razón técnica, digamos, hablando técnicamente, es mucho más rentable, si se quiere hablar en términos de beneficios, que un candidato, que vengan menos candidatos para asegurar menos fragmentación en el Consejo y pueda tener menos gobernabilidad. Que este momento estamos discutiendo sobre el tema de varios candidatos sin partido, partidos sin candidatos o un sinnúmero de candidatos, pero ese problema después de elegir al candidato o candidata va a reflejarse inmediatamente en la capacidad o incapacidad de gobernar que va a tener la persona electa si es que te llega con un consejo fragmentado en demasía, ¿no? Eso quería partir diciendo esto. Y en segundo lugar, lo que usted menciona, bueno, le decía hace un momento, hay esfuerzos de unidad. Y yo sí creo que por lo que hemos venido trabajando, al menos del centro hacia la derecha, parecería ser que hay humo blanco y de todo este sinnúmero de candidaturas, posiblemente habrá solamente 2. Eso es lo que parecería ser. Y bueno, eso, si se logra hacer eso, habremos dado un paso más adelante. Con el otro lado, evidentemente ya parece que es mucho más difícil de lo que estamos viendo que haya una sola candidatura por tendencia, porque evidentemente ya se están anunciando extraoficialmente ya las decisiones tomadas de ese sector, ¿no es cierto?, de partidos y movimientos. De todas maneras, aquí también nuevamente lo de fondo. Aquí hay 2 problemas de 2 dimensiones, ¿verdad? Una dimensión de estructura política, una dimensión en donde estamos hablando acerca del debilitamiento de partidos políticos, varios candidatos, partidos sin candidato, candidatos sin partido. Pero luego viene otra dimensión que creo que es importante analizar, que usted acaba de mencionar. Ok, una vez decididas las candidaturas, ¿cuál va a ser el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Con qué se acerca o se va a acercar este candidato o candidata hacia la colectividad? ¿Con las manos vacías o con las manos llenas de un plan ejecutivo y viable para Quito? Nosotros en nuestros diálogos que tuvimos al principio llegamos a establecer 7 puntos a través de los cuales acordamos supuestamente entre todos los candidatos que vayan definitivamente a inscribirse, que debería constar en su plan de trabajo. Entre esos, una propuesta ejecutable, efectiva de una reorganización administrativa interna del municipio de Quito. En segundo lugar, el tema de la seguridad, la movilidad, el ambiente, pero también hablamos y logramos hablar y poner sobre la mesa el hecho de que Quito tiene problemas sociales urgentes que también deben ser objeto de una planificación y de un plan de trabajo, como el tema de la movilidad, es decir, qué va a hacer el alcalde o alcaldesa respecto de algo que es importante y que es real, que es la migración sostenida que recibe la ciudad de Quito y la solución que debería presentar ante eso. Y además los temas de violencia, es decir, la violencia de género es una violencia importante, las cifras lo demuestran, ya no es simplemente un problema aislado y siendo Quito la capital del Ecuador, consideramos que es importante que dentro del plan de reactivación económica, dentro del plan de seguridad, de movilidad, dentro del plan de ambiental y dentro del plan de estructura administrativa, también el alcalde o la alcaldesa que quiera llegar a estar en ese puesto, debería obligatoriamente presentar también un plan de contingencia o de prevención y de sanción y de manejo de estos 2 fenómenos que son importantísimos y que ya hacen parte de lamentablemente de nuestra capital. De manera que el plan para Quito es importante. No olvidemos que conforme vayan avanzando el tiempo, obligatoriamente ellos van a tener que debatir. Y entonces, ¿dónde va a estar el debate? El debate va a estar centrado en qué tipo de plan de trabajo. Y ellos deberían tener lista una planificación o de tener listo un plan de trabajo que nos propongan a los ciudadanos. Y a mí me parece eso que es importantísimo. Y yo quisiera saber con qué se va a acercar, con las manos de qué se va a acercar aquella persona que ha tenido un grillete o que sigue teniendo un grillete, qué tipo de planificación
efectivo para Quito nos puede presentar cuando ya estuvo en su oportunidad y no lo pudo hacer, solo por ponerle un ejemplo de lo complejo que va a ser este proceso electoral. Doctora Hidalgo, ¿usted ve esa posibilidad, finca esperanzas de que haya acuerdos, especialmente en el sector que usted ha señalado, frente a la dispersión que ha sido con este esquema jurídico electoral que se ha evidenciado y en donde cosecha y gana el que llegue a un 20, un 25% de respaldo? Bueno, se va a seguir trabajando con respecto de lograr un acuerdo. Sin embargo, Miguel, dentro de ese esfuerzo todo puede pasar. Y si es que ese esfuerzo no logra tener frutos, a mí me parece que el ejercicio mínimo que hemos hecho ha sido interesante y sigue siendo interesante y positivo. Si no se logra cuajar en un acuerdo para lograr una sola candidatura o dos candidaturas, será la prueba plena, ¿verdad?, de que los partidos y los políticos que que pretenden ejercer la política actualmente están caducos y necesitamos nuevos liderazgos. Porque de parte de este ejercicio también es un ejercicio casi personal ¿no es cierto?, de poner por encima el bien mayor en este momento, que es la democracia y la estabilidad de la ciudad, por sobre los intereses personales. Si estos ánimos de unión fracasan, y fracasan por la falta de voluntad de aquellos que deberían declinar, por un lado, candidaturas y por otro lado, aportar o reunirse en una sola tendencia, entonces quedará, como digo, clara y patente de que el sistema de partidos vigente caducó, ya no funciona. Entonces, para generar nuevos liderazgos necesitamos nuevas reglas, necesitamos además nuevas personas diferentes que nos propongan nuevas formas de gobernanza y nuevas formas de pensamiento y sobre todo nuevas formas de ejercer la política, porque fíjese usted, esta falta, si es que hubiera una falta de voluntad, lo que significa es que la señal que nos están dando a los demás ciudadanos es que ese tipo de políticos no necesitamos. Por eso es que yo creo que todavía soy positiva y los esfuerzos van a seguirse dando, y yo todavía creo en la posibilidad de que del lado al menos que parecería ser mucho más, se está trabajando mucho más, con mucha más iniciativa y con mucha más dedicación, quizá podamos llegar a tener únicamente dos candidatos, que ya desde el punto de vista de lo que ha sucedido es bastante por esa tendencia. Del otro lado, evidentemente no va a ser posible, hay varios más, y nunca faltan también las iniciativas, ¿no? Los lanzados que a última hora piensan que jugándole al outsider también podrían llegar a tener una posibilidad, lo cual es bastante peligroso también. A mí me parece que es más peligroso también esa posibilidad, que gente entre el cielo y el suelo, con las manos vacías, simplemente rompe o quiere botar el tablero, y después vemos las consecuencias que son graves para todos. Y el debate del plan de la ciudad, ¿cómo lograr, doctora Hidalgo? Que lastimosamente los problemas están según la ley. Sí, bueno, según la ley, digamos, según lo que establece el Código de Democracia, el Consejo Nacional Electoral tiene obligación de generar estos debates, ¿verdad? Pero yo creo que aparte de esto, ante la multiplicidad de candidatos, creo que la academia y la sociedad civil tienen un rol que cumplir. Y es, primero, obligarles a los candidatos a generar o asistir a más debates y a presentarse ante la ciudadanía, pudiendo confrontar sus argumentos, no solamente entre candidatos, también con la ciudadanía. Porque el escrutinio público sobre los programas que cada uno de los candidatos pueda tener, creo que eso va a ser sano, y esa es una de las vías más importantes para poder saber si es un buen candidato o no, para que no nos quedemos apantallados porque alguien viene y dice que nos va a construir un estadio, o no sé, en la mitad del mundo, o que nos va populismo puro, ¿verdad? Para evitar eso, justamente creo yo que tenemos que articularnos con el compromiso de sociedad civil y de la academia, en forzar a los candidatos, en debatir entre ellos planes, no solamente planes, porque uno puede coger y escribir 4 cosas y defender un plan, planes ejecutables, técnicamente concebidos y obviamente enmarcados dentro de las principales necesidades de Quito. Ojalá dentro de las siete aspectos que nosotros ya llegamos a acordar, y que fue un acuerdo de consenso en las reuniones que tuvimos entre todos los precandidatos en ese momento, de izquierda, de centro y de derecha. Son 7 puntos, ojalá se articulen dentro de esos 7 puntos para que el debate pueda
resurgir o surgir más bien sobre la base de temas ejecutables, técnicos, pero sobre todo reales y no con politiquería, ni TikToks, ni nada de eso, que en este momento el problema de Quito es mucho más serio y los problemas a enfrentar son tremendamente importantes como para empezar a discutirlos en TikTok. Eso no debemos aceptar. Doctor Arturo Moscoso, ¿cómo lograr alianzas a fin de que no proliferen los candidatos si van en una misma tendencia? Y fundamentalmente que se debata, Arturo, se debata los planes de la ciudad. Bueno, es complicado, Miguel, justamente por lo que hemos señalado aquí, ¿no? En lo que ha hecho énfasis Ruth, la imposibilidad de acordar cuando no se tiene una agenda clara, ¿no? No hay, como decía en mi intervención anterior, no encontramos partidos que tengan una ideología, no encontramos partidos que tengan un programa. Y en esa medida, pues, ¿sobre qué se puede acordar? ¿Sobre qué se puede llegar a alianzas? Y creo que eso es importante tomar en cuenta de cara a unas elecciones en donde ¿qué es lo que va a buscar la gente? ¿Qué es lo que va a buscar en los candidatos la gente que va a votar por ellos? ¿Va a buscar nombres? ¿Va a buscar gente popular o va a buscar programas e ideologías? Y parece ser que lo que se apunta es justamente a presentarles nombres más que ideologías o programas, ¿no? Y ese es el eterno problema de nuestra política, ¿no? Que se prima los nombres, la fama de los candidatos más que los programas que presenten, ¿no? Lamentablemente. Y frente a ese escenario, pues, las caras conocidas, ¿sí? O mejor dicho, pretenden tener mayores posibilidades para llegar a la alcaldía, ¿no? Frente a un escenario que, como señalábamos, es un escenario en donde cualquiera puede ganar con el 20%, ¿no? Creo que es importante, en todo caso, seguir en esta búsqueda de alianzas, en el esfuerzo que hace Participación Ciudadana y en el esfuerzo que hagamos desde nuestros ámbitos para que las tendencias, si es que podemos hablar de tendencias, se agrupen, ¿no? Se agrupen en pocas candidaturas y para darle a Quito, sobre todo, gobernabilidad, ¿no? Yo lo veo difícil porque también hay que tomar en consideración los enormes egos que tienen muchos de los candidatos y la sensación que tienen de yo puedo ser alcalde con poca votación, ¿no? Entonces me voy a lanzar nomás. Y buscan pues vehículos electorales, que es en lo que se han transformado nuestros partidos políticos que en el sistema subnacional es peor aún que en el sistema nacional, ¿no? Organizaciones y movimientos políticos que necesitan muy pocos requisitos para ser calificados y ponerse a competir en una elección seccional, ¿no? Entonces ya veremos cuántas organizaciones políticas participen en estas elecciones. Recordemos que en las elecciones anteriores fueron cerca de 280, ¿no? Y me parece ahora que ya hay más, ¿no? Veía los pedidos de asistencia técnica al CNE para la realización de elecciones primarias y hay casi 200 organizaciones que han pedido asistencia técnica a nivel nacional, ¿no? Y todavía faltan muchas. Entonces, vamos a enfrentarnos nuevamente, como en las elecciones pasadas, a un escenario sumamente fragmentado, a un escenario que en el caso de Quito va a incidir muchísimo en la poca gobernabilidad que pueda tener quien quiera de los que sea elegido por el método Webster, que, como decía Ruth, si bien es más proporcional, también fragmenta más a los organismos como estos, a los organismos legislativos. Y entonces, pues, si es que no se llega a estas alianzas, si es que estas personas no comprenden que lo primordial es Quito y no sus egos y no sus intereses particulares, pues difícilmente vamos a llegar a tener un escenario diferente, ¿no? Arturo, ¿y cuál debiera ser el papel de la academia para contribuir a fin de que pueda ser un puente de debate de los planes de la ciudad, por un lado, y por otro, la simplificación de candidatos, ¿no? La proliferación por las ambiciones de candidatos?
Bueno, la academia tiene que incidir en la necesidad de llegar a acuerdos, ¿no? Creo que es importante que desde la academia impulsemos y hagamos ver, ¿no? Hagamos ver no solo a los candidatos, sino a la sociedad en general, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar con la ciudad? Desde un análisis académico que está clarísimo, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de partidos sumamente fragmentado, un sistema de partidos atomizado en el nivel subnacional, que lo que genera es absoluta ingobernabilidad, ¿no? Entonces creo que hay que coadyuvar a esfuerzos que han empezado, como el de participación ciudadana, nuevamente, y tratar de incidir en la necesidad de que si queremos una ciudad que salga adelante, que pueda ser gobernada, cualquiera que sea la tendencia que la gobierne, ¿no? Que pueda ser en donde primen los proyectos, en donde primen los programas y no donde primen los particularismos, pues ahí tenemos que estar desde la academia también señalando eso, ¿no? E insistiendo en la necesidad de llegar a acuerdos mínimos, ¿no? Lamentablemente, es un esfuerzo que me temo que va a caer en saco roto, ¿no? Porque ya estamos viendo, ¿no? Hemos pasado 4 años señalando que lo que sucedió en el 2023, la desidia y el abandono que ha tenido Quito durante estos años desde esas elecciones son producto justamente de esa falta de acuerdos, de la proliferación de candidaturas, de la imposibilidad de tener agendas y programas, y pues seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces parece que por más esfuerzos que se hagan desde cualquier ámbito, la clase política no lo entiende y no le interesa, ¿no? Porque al final también tenemos el tema del financiamiento, ¿no? El financiamiento de las campañas, lo que implica también para estos partidos de papel, ¿no? El recibir dineros por participar, entonces eso también es atractivo, ¿no? Entonces se necesita una profunda reforma política en la que ha venido también trabajando participación ciudadana, que implique una reforma total de nuestro sistema de partidos, ¿no? Tanto a nivel nacional como subnacional para empezar a contar con partidos de verdad, ¿no? Y creo que desde ese ámbito el trabajo de la academia es importantísimo. Doctor Gabriel Hidalgo, ¿cómo lograr que se debatan los planes? ¿Qué es lo que le interesa al electorado? No la desinformación, sino lo que se va a hacer por la ciudad. Y por otro, ¿será posible impulsar alianzas que permitan simplificar este panorama tan disperso? Bueno, yo veo que es, como acaban de decir mis colegas, un problema de insensibilidad de las élites. Coincido con Ruth en que el modelo de partidos ha fracasado y fracasa porque encumbra a los menos capacitados, yo diría éticamente. Entonces quedan al margen liderazgos que podrían hacer un mejor trabajo, empezando por lo ético. Entonces se encumbra al más pillo, al más deshonesto, pero al más chistoso, al más chistosito, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay toda una infraestructura por debajo trabajando sólidamente, incluso antes de la campaña y luego durante la campaña. No es que el chistosito se hace alcalde o concejal, o la chistosita o el guapito se hace alcalde o se hace concejal o concejala porque lo sea. No. Lo hace porque hay o algo que funciona como partido, nada menos. Pues, ¿cuál es la solución? Sí, ¿y cuáles serían esas soluciones frente a este panorama? ¿Cómo lograr también que el rol de la academia sea fundamental? Sensibilizar a nuestra, exactamente el mismo trabajo, pero desde grado. Por ejemplo,
La academia forma parte de todo este cosmos de élites. Hay que empezar por explicar qué es una élite. Una élite no solamente son las personas con más privilegios en términos patrimoniales, no, no, no. En la academia también hay una élite intelectual. En los medios de comunicación hay élites intelectuales. En los órganos de la sociedad civil, en los órganos sindicales, en los partidos políticos. Entonces, cualquier persona u organización con capacidad de poder influir en otros. Eso es. Incluso a través de las redes sociales hay influencers. Por eso se les llama así, porque tienen la capacidad de influir en otros. Influir en sus comportamientos de consumo, influir en su forma de pensar. ¿No es cierto? ¿Qué es entonces lo que se debe hacer en digamos, en todos los espacios elitarios? Voy a empezar por la academia, pero quiero agregar también aquí a los medios de comunicación, sensibilizar sobre la democracia. Democracia no es, pues, imponer por la violencia machista, misógina, un programa abusivo. ¿Qué es lo que ha sucedido y lo que ha venido sucediendo y lo que seguramente seguirá sucediendo? Porque la gente piensa que democracia es ir, consignar el voto, y si votamos por un energúmeno machista, entonces eso es democrático. No, no, hay también derechos humanos, hay libertad de expresión. Entonces, por ejemplo, empezar a sensibilizar en nuestros jóvenes a través de la academia, en nuestros estudiantes de grado y de posgrado, la necesidad de estimular este tipo de pensamiento, este tipo de acción, para que cuando estos estudiantes, tras titularse, vayan a incorporarse a la sociedad en cualquiera de los espacios en los que puedan tener capacidad de influencia, para que modifiquen los comportamientos, la cultura política del Ecuador es tendiente a los caudillismos, digamos, en décadas de atrás, que instalaron en el Ecuador la necesitar décadas igualmente a la sociedad de que esto es pernicioso con la democracia. ¿Qué es lo que podemos hacer ahorita, en ese momento, ahorita, con los planes de gobierno? Primerito, yo diría impulsar una candidatura orgánica, programática, que impulse las necesidades más básicas, que renuncie, como decía Ruth, a la demagogia pura y dura, a las mentiras para ganar las elecciones, que ofrezca lo que puede cumplir, porque ofrecer lo que no se puede cumplir es precisamente la demagogia. Y a través de los medios, de la academia y de cualquier espacio de difusión de las ideas, impulsar el debate de estos contenidos para que durante la campaña o incluso en espacios previos a la campaña, donde no se viole, por supuesto, la ley, se pueda discutir esto, se pueda debatir, se pueda conversar sobre las necesidades más urgentes de Quito. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de Quito? ¿Quito es uno solo, es un monolito? No. Quito es un conglomerado, digamos, un cosmos, un universo de posibilidades donde las necesidades... Claro, Quito tiene grandes demandas y habría que simplificar y precisar y no divagar como proliferan con tanta demagogia, doctor Hidalgo. Así es, justamente lo que acaba de mencionar Gabriel me parece que es fundamental, ¿no? ¿Qué pasa con estas candidaturas que están basadas exclusivamente en demagogia, en clientelismo? Terminan siendo vías conductoras a los errores sistémicos que hemos venido cometiendo los ecuatorianos desde décadas atrás y que no logramos salir justamente porque seguimos votando por los mismos y seguimos votando por los mismos porque los partidos nos siguen postulando a los mismos y la puerta giratoria, ¿no es cierto?, permanece y se reproduce permanentemente. Entonces, ¿qué hacer para romper con este círculo vicioso? Para mí, todos forzar o ir caminando desde la academia, sociedad civil,
inclusive también desde el Estado, porque no hacia una renovación consciente y oportuna del sistema de partidos. Doctor Hidalgo, y el control de esto ha sido un problema serio también, el control del financiamiento de una campaña? Pues sí, definitivamente el control o la falta de control, más bien hablemos así, de los financiamientos, los dineros que aportan en la campaña, es uno de los problemas más importantes también. No nos olvidemos ahora que hemos acabado de pasar un problema tan complejo como el del paro nacional, en donde se dice que se presume que posiblemente hubo cierto financiamiento de dudosa procedencia. No crean ustedes, Miguel y ciudadanos que me escuchan, que estos dudosos financiamientos no van a querer también infiltrarse en la política. Por lo tanto, es importantísimo y es clave que en estas elecciones la autoridad electoral redoble los esfuerzos para evitar que esto suceda, y también estar muy pendientes los ciudadanos y los académicos de que esto tampoco puede suceder, y quiénes son los que nos dicen o nos quieren representar y que están contaminados con ciertas malas prácticas y también con posibles financiamientos dudosos, y simplemente desde la ciudadanía darle la espalda. Yo creo que sí se puede. A veces suena bastante utópico, pero sí se puede, porque una ciudadanía informada es la mejor vacuna para estos políticos que usan estas prácticas que no están apegadas a la ley. Doctor Arturo Moscoso, ¿cómo controlar el tema del financiamiento en una campaña tan complejo también y cada vez ha sido peor? Bueno, coincido con Ruth, ese es un tema sumamente preocupante en donde vemos que hay varias denuncias y varias voces que señalan que los financiamientos del narcotráfico y de las bandas organizadas que lo controlan está entrando de lleno en la política, ¿no? Y creo que es importantísimo ahí que los organismos de control, la Fiscalía, la Superintendencia de Bancos, y las demás entidades que deben controlar esto, le pongan mucho ojo a eso, ¿no? Mucho ojo al financiamiento, y sobre todo el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que tiene un papel importantísimo para evitar que eso suceda. Es muy difícil, es complejo, pero creo que no debemos descuidarnos, ¿no? Creo que aún podemos estar a tiempo de evitar que se siga premiando en la política los dineros del narcotráfico, y pues veamos qué sucede en estas elecciones. Los controles financieros serán fundamentales para evitarlo, ¿no? Y el CNE tiene una responsabilidad enorme. Doctor Gabriel Hidalgo, ¿y cómo lograr controles más rigurosos en el financiamiento de la campaña? Bueno, yo creo que el Estado no tiene que financiar absolutamente nada de las campañas políticas. Las campañas políticas tienen que financiarlas los políticos. Me parece que se necesita de sistemas más transparentes para la gestión de los recursos de los partidos políticos. Me parece que es necesario que las autoridades judiciales y de transparencia y de control participen de forma más constante en la los recursos de los partidos, porque hay el permanente riesgo de creadores y financiamientos procedentes de cualquier tipo de mafia, ¿no? Que los recursos procedentes de la corrupción vuelvan a circular en los partidos políticos, que recursos de cualquier tipo de procedencia criminal vayan a parar a los partidos políticos. De tal manera que, como estamos atravesados por ese permanente riesgo, me parece que el Estado primero no tiene que tiene que haber un control mucho más riguroso. Bueno, yo quiero agradecer el aporte a este debate a la doctora Ruth Hidalgo, de Corporación Participación Ciudadana, decana en la UDLA, al académico y politólogo Arturo Moscoso, y al académico también, catedrático y politólogo doctor Gabriel Hidalgo. Muchas gracias por el aporte a este debate, y seguiremos hablando de esto que debiera ser la preocupación de todos: cómo vamos a estas elecciones seccionales sin tanta demagogia
demagogia, financiamiento oscuro, dinero caliente, sino con gente transparente que no venga a engañar una vez más a los quiteños y a los ecuatorianos. Muchas gracias por su valioso aporte. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Les agradecemos por su amable seguimiento. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz mes de agosto a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo sería la vida si los autos vinieran sin radio?